Cada vez que llueve así, me acuerdo de vos. Las ventanas se empañan. Así, igual que mis ojos, ahora. Me duele el pecho, abuela. Y estoy cansada de llorar, pero no puedo. Si estuvieras acá, vos sabrías. ¿Será que otra vez es diciembre y no encuentro nada que celebrar? ¿Será que me estremece otra vez esperar a papá sin saber realmente si va a llegar? Sin dudas, él también te necesita mucho acá, igual que yo, o incluso más. ¿Dónde estará hoy? El Dorado no cambió casi nada en todo este tiempo, ¿sabes? Ya son casi 11 años desde que te fuiste, con el abuelo y con mamá. A veces me gustaría estar ahí, con ustedes. Yo estoy acá, todo el día trabajando. Este año, como ya tenía casi 18, conseguí finalmente que me tomen en cuenta en la escuela. Hago de todo, ¿sabes? Limpio, cocino, me ocupo del mantenimiento de algunas cosas y hasta cuido a los chicos también. Algunas veces. Eso me pone contenta. Me hace sentir que no estoy tan sola, que puedo, que sirvo para algo. Después vuelvo a casa, pero me sigo ocupando de todo, igual que en el colegio. Casi las mismas cosas en realidad. Y recién ahí ya me quedo acá, haciendo nada, esperando a papá. O ya me ves, así, hablando sola. ¿Habrá algo en la vida para mí además de esto? ¿Dónde voy a estar en algunos años, abuela? No estoy segura ni de qué deseos tengo ganas de pedir en la Nochebuena. Solo sé que te extraño. Mucho. Que nos hace falta. El otro día unos nenes me hicieron reír. Me dijeron, qué bonita es usted, señor. Piojos lindos. Ahí nomás me di cuenta que hacía mucho que no sonreía, ¿sabes? Me quedé pensando, ojalá hubiera terminado la escuela. Ojalá hubiera sido en realidad una seño, para que me lo digan, seño, todo el tiempo. A los chicos no le importa nada de todo lo demás. ¿Cuándo se sentenció para mí este vacío? Ahora debes estar pensando que soy una tonta, con todo lo que me enseñaste, haber llegado a estar así. Pero es que así me siento. Papá no es malo conmigo. Lo que hace no me lo está haciendo a mí, me doy cuenta. Yo siento que me quiere y mucho, que me cuida, o que hace lo que puede en realidad. Yo veo todo el esfuerzo que hace para que nos podamos mantener, o sostener aunque sea. Acá en el mismo El Dorado donde llegaron ustedes hace años, rebalsados de sueños, mientras él era apenas un nenito, maravillado por la tierra colorada y todos estos pájaros. Yo creo que podés estar orgullosa de tu hijo. Lo que sí, también me parece, es que de algún modo él está roto, o por lo menos enfermo, de silencio. Y es un silencio que me aturde, ¿sabes? A veces no puedo aguantar, ni con la radio logro que se vaya, que se aleje de verdad. Es ahí donde más extraño tus palabras, abuela, siempre claras, como tu nombre, como vos, tus historias, siempre nuestras, explicándome el mundo, o más bien acompañándome a descubrirlo. Si estuvieras acá, lo primero que te preguntaría sería, ¿qué tengo que esperar? O mejor dicho, ¿qué me espera y qué puedo hacer yo para cambiarlo? Ya soy una mujer, pero tampoco eso alteró la forma en que cómo me miran o me hablan o me tratan todos, ¿sabes? Sigo siendo la india, la huérfana, la hija mestiza del alemán traidor, del borracho perdido. Me hacen sentir menos que nadie. Sí, así me siento. Y ya me ves. No sé qué hacer y entonces lloro, otra vez. Y me acuerdo de vos y miro la lluvia y te extraño y te necesito tanto acá conmigo. Ahora me duelen los ojos. Se me tapa la nariz y los pañuelos ya no me alcanzan. Lo bueno de que no estés acá es que no me ves así. Estoy hecha un desastre. Son los chicos en el colegio los que me hacen estar mejor, ¿sabes? Ser alguien. O al menos no estar tan sola. Ellos incluso entienden mi timidez, yo creo. Parecen también entenderme, leerme, porque incluso sin decir palabras, parece que saben. Me saludan felices
cuando me ven de lejos y me abrazan si me tienen cerca. Siento que son los únicos que me toman en cuenta, de verdad. Algunos vienen desde lejos al colegio, se quedan todo el día y al final nos hacemos compañía mutuamente. El otro día le cosí todos los botones del saco a un chiquito. Se los había arrancado para jugar a la payana mientras esperaba. Es que no encontraba piedritas, me dijo el caradura, como si en el monte no estuviera lleno. Tu mamá te va a reventar, le dije. Pero él se reía de su ocurrencia. Se los pegué despacio mientras me miraba hipnotizado. En ese instante me sentí bien, ¿sabes? Me sentí útil, me sentí valiosa, me sentí necesaria. Pero me duró apenas un momento. ¿Hay algo en la vida para mí además de esto? Papá me agradeció alguna vez llorando todo lo que hago, que siempre me haya buscado trabajo, incluso enfrentando todo lo que eso implica. Lo ve y me lo dice de otras formas también, pero muchas veces no lo siento acá, cuando me habla. ¿Él se acordaba cómo era su vida en Alemania antes de que llegara acá? ¿De sus primeros 8 años? ¿Hablaba de eso con vos? ¿Pensará que su vida hubiera sido otra si no hubiera venido a esta selva implacable, a la otra mitad del mundo, tan lejos de su identidad, de su cultura, de su gente? ¿Estará arrepentido de haber amado a mamá? ¿De que yo sea su hija? Siempre me acuerdo y te agradezco por todas las veces que me hablaste de nuestra verdadera identidad, de nuestra doble identidad, me refiero, alemana y mbia. Aún así es algo que todavía no puedo resolver. Siempre me da vueltas en la cabeza. ¿Será que no es este mi lugar en el mundo? ¿Será eso parecido a lo que está sintiendo papá? Quizá él también se está sintiendo dividido, fragmentado y muy solo, aunque estemos juntos. La semana pasada que tuvo un Franco, un domingo, lo vi por fin reírse, después de muchísimo tiempo. Estábamos almorzando, escuchando la radio. Estaban contando las noticias internacionales y estaba muy serio, más que de costumbre. Hacía días que no paraban de hablar del asesinato del presidente de los Estados Unidos. Yo pensaba, ¿qué tendrá que ver todo eso con nosotros? Sabes que yo no entiendo mucho de esas cosas, ni de golpes de Estado, ni de democracia. Es ahí donde me hace falta tu palabra. Estábamos otra vez más que callados frente a los platos, comiendo en silencio. Entonces lo miré a los ojos y le pregunté si a él también le parecía que los Beatles eran lo mejor del mundo, como a mí. Casi escupe todo. Lo primero que hizo fue revolear los ojos. Pero antes que me pudiera contestar, como si hubiera sido a propósito, la siguiente noticia era sobre el furor por el segundo disco de los Beatles. Y pusieron una canción. Entonces ahí sí nos mantuvimos la mirada cómplice, sonriéndonos, abriéndonos completamente los ojos, hasta que se paró a sacarme a bailar. O hicimos lo que pudimos en realidad, hasta que nos abrazamos, muriéndonos de risa. Ahí también me sentí viva. El último trabajo que consiguió no queda tan cerca de casa, ¿sabes? En El Dorado muchos alemanes siguen sin dirigirle la palabra, esos mismos que a mí ni me miran. Eso nos hace las cosas más difíciles, a los dos. La mayoría de las veces vuelve muy tarde, o vuelve borracho y se acuesta directamente, o directamente no vuelve, sin mayores explicaciones. Ahí sí no sé qué hacer, ni qué pensar. Ahí sí pareciera que él tampoco me ve. Una vez que fuimos juntos al pueblo, nos cruzamos con unos hombres que trabajaban en la selva con él, y me contó algunas cosas de ellos. Pero creo que recién ahí pude entender un poco más de otras cosas y entenderlo a él. Eran 4 morochos grandotes. Él me dijo que eran 2 paraguayos y 2 guaraníes, de una comunidad que queda acá a unos kilómetros de casa. Me explicó que vivían al día, que dormían en la selva, que no tenían tierra, ni casa, ni familia, que los días de pago pagaban las deudas y se volvían a endeudar en alcohol.
que no tenían mucho más que esperar de la vida, que él por suerte me tenía a mí. Ya hace muchos años de eso, pero por algún motivo me hace acordar a cuando fueron los festejos de provincialización. Nuestra vida no cambió nada desde entonces. Parecería que a nosotros no nos va a tocar nunca tener algo, poder ser alguien. Los años pasan, abuela. Las historias que vos me contabas se alejan cada vez más. La conquista quedó atrás, la guerra quedó atrás. El ser ciudadanos de un territorio y no de una provincia se saldó, pero para nosotros el desprecio parecería no haberse movido de ahí. Ya sé que vos me dirías que no es así, pero es muy difícil para mí pensarme distinta. Salirme de ese lugar, yo lo siento como latiendo por lo bajo, como agazapado tras los ojos de la gente, como un animal siempre a punto de saltar. Incluso las personas que me dan trabajo, que parecen querer ayudarme, me miran como de arriba, como si les debiera todo en la vida. O quizás soy yo que me siento así, siempre tan chiquita, tan llorona, tan ni siquiera capaz de levantar la vista. ¿Está mal querer, a pesar de todo eso, algo distinto para mí? ¿Es que realmente no lo merezco, como parece decirme el mundo todo el tiempo? Hay otra cosa que no te conté, que me pasó, y que creo también que me hace sentir mejor, me aleja un poco de la tristeza. Fue ya hace un tiempo, pero me la sigo acordando. Una tarde que volvía del colegio a casa, hice otro camino. Me alejé un poco, pero quería pasar por el lado del río. Me gusta el río, sus colores, su sonido. Me gustan los pájaros y sus cantos. Es como si me abrazaran, como si me llamaran también. Creo que es por eso que siempre es como que necesito volver. Ese día, sosteniendo esta misma tristeza, los días de sol también me alcanza. Pero pasó algo que no me había pasado antes. En una saliente de la orilla había toda una familia guaraní pescando. No se los suele ver tan río abajo, y yo nunca me alejé río arriba como para cruzármelos, así que fue raro encontrarlos ahí. Y me dio mucha curiosidad de acercarme, a verlos, o a escucharlos más bien. Creo que lo que más me llamó la atención fue su risa, la risa de varios chicos. Sí, pero también de los adultos. Creo que por primera vez sentí ganas de entender lo que decían, de saber su idioma, de no estar tan lejos de mi mitad mbia. Y lo que pasó es que sin darme cuenta me quedé sentada mirándolos de lejos, hasta que una señora se me acercó y me preguntó sin saludarme: ¿hace mucho estás así? Me asusté, o me sorprendí más bien. Incluso me puse colorada, porque sentí que los estaba espiando. Recién ahí la miré y le pedí perdón, parándome. Pero la señora se puso a reír, cordialmente. Me sonó la misma risa que había estado viendo en el río, ¿sabes? Una risa especial. Se reían hasta con los ojos, como con timidez y autenticidad. Ahí me di cuenta que ella era guaraní, también, pero que a diferencia mía, sí podía hablar en otro idioma. Me dijo: no, así espiando no te digo, así triste. Me quedé mirando el piso. No supe qué decirle. Esperó un minuto, yo creo, a lo que duró en buscar en sus cosas, y me dio un paquetito con hierbas. Para hacer el té, me dijo. Y después me dijo: si lo dejás, te va a llevar. Pero que sea eso que elijas vos mejor. Me apretó las manos y empezó a bajar el río. Yo me vine enseguida para casa, sin mirar atrás. Pero unas horas después me hice el té. Y sí, por algún motivo me sentí mejor. Me quedé pensando en esas palabras mucho tiempo, sin darme cuenta. Así como ahora, tratando de descifrar. Algo hay ahí que me hace bien, aunque no entienda. Parece que paró de llover.
Voy a salir.